Bien, el tema de hoy es conexiones especiales de transformadores. Y estamos hablando de transformadores trifásicos. Acá tenemos un banco de 3 transformadores monofásicos en conexión delta-delta. Y lo que vamos a hacer es sacar una unidad, un transformador monofásico. Y por lo tanto, al sacar uno nos queda esta conexión de abajo, que es lo que se llama conexión delta abierta o conexión B. Bueno, vamos a ver en cuánto se reduce la capacidad. Esto puede ser útil en el caso de que hay una falla en una unidad o que haya que hacerle mantención a una unidad. Entonces, en el caso de los 3 transformadores en conexión delta-delta, la potencia del banco es raíz de 3 por la tensión entre líneas y por la corriente de línea, que aquí están indicadas. Y en este caso, la tensión entre líneas, B sub LL, es igual a la tensión nominal. Y la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente nominal en una unidad. Y como decíamos, la tensión entre líneas es la tensión nominal de una unidad. Ahora, la potencia del banco también podemos expresarla como 3 por el voltaje nominal de una unidad, que es la tensión entre líneas, y por la corriente nominal de una unidad, que es la corriente que está aquí. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de 2 transformadores? Vale decir, se sacó una unidad monofásica y nos quedó esta conexión delta abierta. Entonces, la potencia de este nuevo banco, que le llamamos S sub B, por la forma de la B que tiene la conexión, va a ser raíz de 3 B sub LL por I sub N. O sea, es raíz de 3 la tensión entre líneas por la corriente de línea. Veamos ahora cuánto vale el B de línea. Vamos a reemplazar el B de línea, es el B nominal. La tensión aquí, B sub LL, es la tensión nominal del enrollado. Y tenemos que la potencia se puede reemplazar entonces raíz de 3, B sub N por I sub N. O sea, lo que reemplazamos en realidad fue el B sub L por B sub N. Entonces vamos a hacer el cociente ahora entre el SB dividido por el S delta. Vale decir, esto de arriba, esta expresión SB, lo dividimos por esto de abajo. Y nos queda esta relación, 0,5774. Bueno, aquí en realidad, si hacemos el cociente, SB es este valor. Pero el I sub, si lo queremos comparar con el S de la delta, el I sub N, lo vemos aquí, en relación con el I sub L, es raíz de 3 veces. De ahí que aparece el raíz de 3. ¿Qué es lo que significa eso? Que nosotros en este nuevo escenario, en esta conexión, podemos sacar solamente
el 57,74% de la potencia que podíamos sacarle a este banco. Entonces dice, si de un banco de 3 transformadores monofásicos en conexión delta se saca uno de servicio, la capacidad total del banco se reduce al 57,74%. Ahora vamos a ver vamos a hacer el cociente entre lo que es la potencia de este banco en delta abierto dividido por la potencia nominal de las dos unidades. Y la potencia del banco es este valor de acá, es raíz de 3, B sub n y sub n, y la potencia que podemos sacarle al banco es 2 veces B sub n por I sub n. Entonces nos queda finalmente raíz de 3 partido por 2. O sea, solamente podemos sacar el 86,6% de la capacidad del banco. Supónganse ustedes que este banco era de 300 kVA. Cada transformador entonces era de 100 kVA. Y al sacarle una unidad nos queda una capacidad de 200 kVA. Pero no podemos sacar los 200 kVA, sino que podemos sacar el 86,6% de esos 200 kVA. Por si podríamos conectarle más carga, ¿verdad? Y llegar a sacar 200 kVA, pero vamos a sobrecargar los transformadores, las dos unidades que nos quedan. Así que la capacidad nominal es el 86% de eso nada más. Eso era lo que queríamos mostrar con esta conexión delta abierta, comparada con la conexión delta-delta. Veamos esta conexión que pasa de 3 fases a 2 fases. Pasa de un sistema trifásico, que es el ABC, a este nuevo sistema bifásico, que es B sub AB. Este es un sistema, el sistema bifásico equilibrado, que tiene 2 tensiones iguales en magnitud desfasadas 90 grados. Si lo comparamos con el sistema trifásico, que son 3 tensiones de igual magnitud desfasadas 120 grados. En todo caso, hay una relación matemática entre esos dos sistemas. Y tenemos también, lo vamos a ver en capítulos próximos, que el principio de funcionamiento, por ejemplo, del transformador trifásico de inducción, se basa justamente en un sistema trifásico que alimenta 3 enrollados del estator que están desfasados 120 grados en el espacio, y eso produce un campo magnético rotatorio. Un campo magnético que rota a la velocidad de la frecuencia de las corrientes inyectadas. Pero equivalentemente podemos tener un motor de inducción bifásico que va a tener 2 enrollados desfasados 90 grados en el espacio, y si es alimentado por un sistema de tensiones bifásicas equilibradas, que nos va a dar como resultado 2 corrientes bifásicas equilibradas. Eso también va a producir un campo magnético rotatorio, que va a girar a la velocidad, ¿cierto?, sincrónica. En este caso de 50 vueltas por segundo. Bueno, hay otra conexión también que pasa de un sistema trifásico a uno bifásico, que es la conexión Scott. Eso se los voy a dejar para que lo investiguen ustedes. Y vamos a ver ahora esta conexión hexafásica. En este caso tenemos un transformador que tiene 3 enrollados: primario, secundario y terciario. Puede ser una unidad trifásica o 3 transformadores monofásicos de 3 enrollados que se conectan de esta forma. Y si vemos las tensiones del primario, que es un sistema trifásico
como el primer gráfico que tenemos acá, el diagrama fasor. Y de este sistema, de estos dos enrollados trifásicos, podemos sacar este sistema hexafásico de tensiones. Entonces tenemos B sub A, ¿verdad? Acá tenemos B sub A', perdón, que sería lo que nos da esto. Acá tendríamos B sub B' y B sub C'. Pero análogamente tendríamos aquí el B sub C, segunda, ¿cierto? Tendríamos acá el B sub A segunda, y aquí tenemos el B sub B segunda. Si ustedes se fijan, aquí podemos ver que es un sistema hexafásico de tensiones. 6 fases, desfasadas 60 grados cada una. Bueno, estos sistemas se usan en rectificación. En la medida que más fases tenemos, vamos a tener un ripple más bajo y por lo tanto vamos a gastar menos en filtros para tener una tensión, ¿cierto?, rectificada más continua. También hay de 12 fases, también usados en rectificación. Ahora, si uno quiere ver, por ejemplo, este sistema de tensiones, lo puede deducir. ¿Ven ustedes? Por ejemplo, aquí tenemos A', B' y C' que están en fase con estos enrollados que están acá. Entonces aquí tenemos A', B' y C'. Pero veamos, por ejemplo, el A segunda. El A segunda está a 180 grados con este A. Este A mayúscula de acá. Claro, porque aquí está saliendo por no polaridad y acá tenemos polaridad. Entonces la segunda, busquémoslo aquí, está aquí. Si ustedes se fijan, está a 80 grados con este B sub A' y con este B sub A mayúscula. Y así también las otras tensiones uno las puede deducir y llegamos a este diagrama fasor de 6 fases. Bueno, otro tipo de transformadores, además de los de potencia, son los de medida. Y aquí tenemos, por ejemplo, un transformador monofásico de medida. Este es un transformador de potencial. Y abajo tenemos un transformador de medida, pero de corriente. Y aquí al lado tenemos lo que se llama un compacto de medida, que tiene transformadores de potencial y de corriente. Pero este de 2 elementos. Vale decir, tiene 2 enrollados. Sí, trabaja en conexión B. Pero es un transformador de medida. O sea, la potencia es muy baja, estamos hablando de 100 watts, 200 watts, no más que eso. Y aquí tenemos el uso de los transformadores de medida. Por ejemplo, tenemos una carga acá, monofásica, y tenemos aquí un transformador de corriente. Y acá tenemos un transformador de voltaje. Y las señales para los instrumentos de medida, como es el voltmetro, el wattmetro y el medidor de energía, están conectados, ¿cierto?, en la salida de los transformadores de medida. Normalmente las magnitudes de los transformadores de corriente son del orden 5 amperes como máximo, y en las tensiones son 110 volts. Normalmente se trabaja con esos valores en la salida de los transformadores de medida. Así que por aquí pueden estar pasando 200 amperes por la línea, ¿cierto? Y este transformador nos entrega 5 amperes. Por supuesto que tiene que tener esa razón de transformación correspondiente. Y algo similar si aquí tenemos 480 volts, por ejemplo, entre estas dos, entre fase y neutro aquí. Este transformador de potencial o de tensión nos va a entregar 110 volts o 120 volts. Aquí tenemos otro uso de los transformadores de medida, donde tenemos un elemento que está siendo protegido, puede ser un transformador, por ejemplo. Aquí tenemos
un transformador de potencia. Aquí tenemos un transformador de medida antes de este elemento que se va a proteger, y aquí tenemos a la salida otro transformador de corriente. De tal manera que por este relé va a pasar la diferencia de la corriente acá con la corriente que tenemos acá. Eso significa que si pasamos a través de este elemento, y este elemento, por ejemplo, tiene el mismo potencial a ambos lados, debería tener la misma corriente a ambos lados. Y eso significa que si hay una diferencia en la corriente de salida con la de entrada de este elemento, tenemos un problema de falla. Y actúa este relé, porque está censando la diferencia de las dos corrientes. Acá abajo también tenemos un sistema donde tenemos también una protección diferencial, pero para un sistema trifásico, y tenemos los transformadores de corriente aquí. Y acá tenemos estos tres transformadores. Pensemos que está todo en un mismo núcleo. Entonces, si la suma de las corrientes de estas tres líneas, porque aquí tenemos en la fase 1, 2, 3 y el neutro. Entonces, de acuerdo a la ley de Kirchhoff de nodo, la suma de todas las corrientes, si hacemos un nodo aquí, debería ser 0. Entonces, la suma de la corriente de la fase 1 más la 2 más la 3 y más la del neutro debería ser 0. Entonces, eso significa que el flujo en el núcleo debería ser 0. Pero si hay un problema de fuga a tierra en algún equipo de acá, esta es una protección diferencial, va a significar que parte de la corriente no va a retornar por el neutro. Y eso significa que va a haber una pequeña diferencia de flujo acá en este núcleo de estos transformadores de corriente, y va a haber una pequeña señal aquí, una fuerza electromotriz inducida que va a ser suficiente para que actúe este interruptor. Es una protección diferencial trifásica. Acá tenemos una protección diferencial para una fase. Acá tenemos algunas características de los transformadores de medida, por ejemplo, transformadores de potencial, donde la potencia de ellos va desde los 12,5 watts o volamperes, para ser más preciso, hasta los 400 volamperes. Y el coseno phi nominal. Acá tenemos cargas de transformadores de corriente. Normalmente esta es la abreviatura que se usa. TTPP para transformadores de potencial y TTCC para transformadores de corriente. Tenemos aquí los volamperes a 5 amperes, de 2,5 volamperes hasta 200 volamperes, los coseno phi y la tensión nominal en estos transformadores de corriente. Y las curvas que tenemos voltaje secundario en función de la corriente primaria. Hay algunos que se saturan rápidamente y otros que se saturan con valores mayores de flujo. Los que se usan para protección normalmente son más lineales. Se saturan, prácticamente no se saturan algunos, como el V10, por ejemplo. Pero los que se usan para medición se saturan rápidamente para proteger los equipos de medida. En cambio, en protecciones lo que interesa es censar realmente el valor de la corriente, aunque ésta sea 10, 20 o más veces la corriente nominal. Porque en la medida que la corriente de falla es mayor, debería actuar la protección más rápida. Acá tenemos transformadores de medida, el número de elementos, 2, y acá tenemos con 3 elementos. Con 2 elementos se usa la conexión delta abierta que vimos, y con 3 elementos la conexión estrella. Y aquí tenemos las razones para el caso de los transformadores de corriente, las razones de transformación.
Los últimos, por ejemplo, este último son de 500 a 5 amperes, por ejemplo. Y en tensiones tenemos, por ejemplo, este de 23.000 a 115, de 12.000 a 120. Son para media tensión esto. Acá tenemos la conexión de, en este caso, de un compacto de medida que tiene elementos de corriente y elementos de potencial. Estos son los dos transformadores de potencial y estos son los dos de corriente. Y acá tenemos un compacto de medida de 3 elementos. O sea, un transformador de corriente para cada fase y un transformador de potencial para cada fase. Y la forma de conectarse. Estos tienen normalmente los transformadores de... Estos son los de potencial, sí. Sí. Vienen para 15 kV o 25 kV. Por eso tienen en este caso 3 enrollados. Tenemos otro tipo de transformadores también que son los reguladores de tensión. El regulador de tensión lo vemos aquí esquemáticamente. Este específicamente entra dentro del título de regulador de tensión, pero es un transformador con cambiadores de bajo carga. El secundario puede variar un poco su razón de transformación para que en función de la carga mantenga la tensión nominal en algún punto de la línea, por ejemplo, del alimentador. Entonces va cambiando automáticamente la razón de transformación. Tiene un sistema de control automático, por supuesto, que censa la tensión y si la tensión baja, aumenta la razón de transformación acá. Se corre así. Y este esquema que tenemos aquí de este cortocircuito a través de esta inductancia es justamente para que en ningún instante, cuando pase de una espira a otra, por ejemplo, quede el circuito abierto. Y aquí abajo lo que tenemos es dice, transformador tipo booster, que en el fondo es un regulador de tensión que se coloca en las líneas largas. Por ejemplo, en media tensión, esto se ve mucho en la parte rural. En algunos lugares también suburbanos más periféricos también, si hay líneas largas, se usan esto. Son 3 elementos que uno los ve en los postes, normalmente redondos, y lo que hacen es conectarse, si ustedes se fijan aquí a las fases. Aquí hay solamente uno conectado a las fases, pero para no complicar el diagrama no se conectaron a estos otros puntos. Pero lo que se hace es inyectar en serie con la línea un voltaje adicional mediante este esquema. Este para una fase, este para la segunda y este para la tercera fase. Entonces eso hace que en ese punto, que normalmente se coloca en la mitad de la línea, se eleva la tensión en un cierto porcentaje. Por ejemplo, un 5%, un 7%, de tal manera de tener a lo largo del perfil de todo el alimentador una tensión que esté de acuerdo a la normativa, que no tenga un valor más o menos 7,5% del valor nominal. Eso indica la norma. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas conceptuales que pueden hacerse. Dicen un banco trifásico de 300 kVA, que es más o menos lo que estábamos viendo, 12.000 a 400 volts formado por 3 transformadores monofásicos conectados en delta estrella. En vacío dice el valor eficaz de la corriente de los enrollados de la delta es 0,8 amperes y el valor eficaz del tercer armónico es 0,4 amperes. ¿Cuál es el valor de la corriente de la línea? Aquí hay que recordar que el tercer armónico queda solamente dentro de la delta, pero no sale a las líneas. Porque la corriente de línea se compone, ¿cierto?, de la diferencia de dos corrientes de los enrollados, de la delta.
Dice, un banco de transformadores monofásicos conectados en estrella-estrella genera terceros armónicos en los flujos. Y un transformador trifásico tipo núcleo prácticamente no genera terceros armónicos. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Justifique su respuesta. ¿Mm? Son preguntas interesantes. Dice, un banco de transformadores monofásicos en estrella-estrella genera terceros armónicos en los flujos. Esto es el banco de transformadores monofásicos conectados en estrella-estrella sin neutro. Lo que hay que agregar aquí. Genera terceros armónicos en los flujos de un transformador. Sí. Este debería ser un banco de transformadores monofásicos conectados en estrella-estrella sin neutro desde el enrollado primario a la fuente, genera tercero armónico en los flujos. Esa afirmación es verdadera, hay que justificarla. Y un transformador trifásico tipo núcleo prácticamente no genera terceros armónicos. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Justifique su respuesta. En el caso de un transformador trifásico tipo núcleo, no genera tercero armónico en los flujos. Eso es porque hay una relación entre los flujos de cada una de las tres fases. El flujo de la fase A más el de la B y más el de la C, su suma es 0. Y si existiera un tercer armónico, en esos flujos ellos deberían cerrarse a través del aire. Y la reluctancia a través del aire es muy alta, comparada con la del núcleo, por lo tanto, prácticamente no existe. Después dice, 3 transformadores monofásicos de 100 kVA, 12 kV a 0,4 kV, conectados en delta-delta, alimentan una carga trifásica de 200 kVA. Debido a una falla, debe sacarse un transformador de servicio. Indique si el banco con los 2 transformadores restantes puede seguir alimentando esa carga. Justifique su respuesta. Bueno, en realidad no va a poder seguirla. No va a poder seguir alimentando los 200 kVA, porque solamente alimenta el 86,6% de su... Pero eso hay que demostrarlo. Indique cómo obtener el circuito equivalente de un transformador trifásico de 3 circuitos. Eso está en la materia, en la PPT. Después dice, dibuje el diagrama de conexiones de un autotransformador trifásico. Dibuje el diagrama de conexiones de un autotransformador trifásico. ¿Qué significa un sistema de tensiones trifásico de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero? Eso también está en la parte de materia. Veamos. Ejemplo, dice un transformador trifásico de 300 kVA, 12.000 volts a 400 volts, 50 Hz, conexión de I1, alimenta una carga de 240 kVA con factor de potencia 0,9 inductivo. Las pérdidas en el núcleo con voltaje y frecuencias nominales son 800 watts. Y las pérdidas totales a plena carga y a 75 grados son 4.800 watts. La corriente de vacío con voltaje y frecuencia nominales es 5%. La impedancia equivalente a 75 grados es 4,16%. Base propia. Determinar el circuito equivalente no referido al lado de alta tensión. Aquí se subentiende que es por fase, para ser más preciso. Dibujar el diagrama fasor de tensiones y corrientes para una fase. Y después calcular la tensión primaria del primario por unidad y en volt. La regulación y el rendimiento. Bueno, comencemos con la primera parte, que es determinar el circuito equivalente. En ohm, referido al lado de alta tensión. Bueno, vamos a calcular primero la potencia de cortocircuito, que es la pérdida total del transformador
menos la pérdida en vacío. O sea, 4,8 kilowatts menos 0,8 kilowatts, da 4 kilowatts. El I sub 0 se dio en tanto por ciento. Dice 5%. La corriente en vacío con voltaje y frecuencia nominales, 5%. O sea, 0,05 en tanto por 1. Por lo tanto, el Y01 es 0,05 por unidad. Y el G sub 1 es P0 partido por Sn, o sea, 0,8 partido por 300. Todo en kVA kilowatt. Y eso nos da 0,002667 por unidad. Sacamos el V sub M1, que es el Y01 al cuadrado, menos G sub C1 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Aquí tenemos el valor, es 0,04941 por unidad. El Z equivalente en por unidad está dado. Es 4,16%. O sea, en por unidad es 0,0416. Y el R equivalente es P sub CC partido por SN en por unidad. 4 partido por 300. O sea, es 0,0133 en por unidad. El X equivalente entonces va a ser el Z equivalente 1 al cuadrado menos el R equivalente 1 al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Reemplazamos los valores y tenemos el X aquí. 0,03941 en por unidad. Tenemos el circuito equivalente, por lo tanto, referido al lado de alta tensión, o al lado 1 en este caso, que es lo mismo, en tanto por 1. Y bueno, se pedía también, no, bueno, lo calculamos primero por unidad. No está hecho en ohm. Pero para pasarlo a ohm, lo que debemos hacer es calcular, como esto está referido al lado 1, calculamos el Z base en el lado 1, que es 12 al cuadrado dividido por 0,3. Recordemos que son los kilovolts base al cuadrado dividido por los megavolt amperes base. Y con eso, con ese Z multiplicamos el R equivalente 1 y el X equivalente 1 y lo tenemos referido al lado 1 en ohm. Y el Y base es el inverso del Z base y eso es ese Y base lo multiplicamos por G sub C y por V sub M y lo tenemos en mho. ¿No? Es bien simple esa parte. Bueno, pedía también el diagrama fasor para una fase. Entonces, nos ayudamos aquí. Partimos con la referencia a AB2. A eso le sumamos la caída por resistencia más la caída por reactancia y obtenemos el B1. Luego dibujamos el I sub 0 y el I sub 0 con esta corriente de 2 partidos por A obtenemos el I1. Y eso está aquí. Si ustedes se fijan, a la tensión que es la referencia en la carga AB2, le sumamos la caída por resistencia que debe estar en fase con la corriente y 2 partidos por A. Y esa corriente y 2 partidos por A tiene un desfase que es el ángulo phi sub 2, que está dado por el coseno phi de la carga. Y eso debería estar dado, el factor de potencia 0,9 inductivo. Coseno menos 1 de 0,9 me parece que es 21 grados. Así que esto tiene aproximadamente 21 grados. A esta tensión le sumamos la caída por resistencia que tiene que estar en fase con I2 partido por A. Y a 90 grados, adelantando, está la tensión de caída por reactancia. Y luego dibujamos el V sub 1. Y la corriente I sub 0 tiene del orden de unos 80 a 70 grados respecto de V1. Aquí se ve casi a 90. Pero es un poquitito menos quizás.
pero en magnitud es bastante menor que I2 partido por A. Así que eso hay que mantenerlo. Sumamos I2 más I0 y obtenemos el I sub 1. Y ahí está justamente el diagrama Fasor a partir del circuito equivalente aproximado. No hay que olvidar aquí, ¿cierto?, las direcciones que sean las apropiadas. Por ejemplo, la caída por resistencia debe estar en fase con la corriente que la produce. Y esta otra caída por reactancia debe estar a 90 grados con respecto a esta caída, que es caída resistiva y esta es caída inductiva. Y las magnitudes relativas de corriente. La que es menor hay que dibujarla menor y que se note que es menor. Bueno, nos pedían también la parte C, calcular la tensión del primario en por unidad y en volt, regulación y rendimiento. Vamos a comenzar por la tensión B1. La tensión B1 va a ser la tensión en la carga más la caída por la impedancia. Esto es I2 partido por A. Está un poco recortado el I2. Entonces, aquí lo tenemos indicado, ¿se fijan? La tensión en la referencia es 1 con ángulo 0 en por unidad y el Z es el valor que está aquí, 0,0416 con un ángulo de 71,3 grados. Bueno, ese ángulo se sacó de tangente menos 1 de X partido por R. El X tangente menos 1 de X1, XC1 dividido por RE1. Ese es el ángulo de la impedancia. Y la corriente es 0,8 en por unidad, con un ángulo de menos 25 que corresponde al ángulo de el 0,9. Coseno phi 0,9 corresponde a 25,8 grados. Y es inductivo, por eso que es negativo. Está trazando el voltaje. Y este 0,8 es los 240 que era la carga, 240 kVA, y como el transformador tiene una potencia nominal de 300, entonces estamos usando la base para trabajar en por unidad, la base, la potencia nominal del transformador y los voltajes nominales del transformador. Y que los 240 en porcentaje de los 300 es 0,8. Y el E1 resulta ser 1,0334 con un ángulo de 1,3 grados en por unidad. Es importante que aquí trabajamos con, por ejemplo, en esta impedancia trabajamos con 3 cifras significativas, pero 4 decimales. Lo importante son las cifras significativas. Si alguien trabaja en la calculadora con 3 cifras significativas, ¿verdad?, y deja 0,41, tiene un error ahí. Y como digo, aquí esta tensión en por unidad la calculamos con 5 cifras significativas, porque después para calcular la regulación, como aparece aquí, nos quedan 3 cifras significativas, que es el mínimo de cifras significativas que uno pide en cálculos. Entonces, calculemos la regulación, que es la tensión en bornes en vacío menos la tensión en carga, dividido por la tensión en carga. Y la tensión en carga era la nominal, por eso que es 1. Y estos son los módulos, esto va sin ángulo. O sea, en rigor aquí deberíamos colocar valores absolutos. Y nos queda, ¿cierto?, y multiplicado por 100 para que queden tanto por ciento, 2,34%, la regulación. El rendimiento es la potencia de salida partido por la potencia de entrada. Y por 100 para que queden tanto por ciento. La potencia de entrada es la potencia en la carga, que es la potencia aparente por el coseno phi, ¿verdad? Y abajo la potencia de entrada es la potencia de salida más las pérdidas. Y las pérdidas es P sub 0, la pérdida en vacío, que es independiente de la carga, pero la pérdida en el cobre o la pérdida en carga
es el K cuadrado por el P sub cc en por unidad, o por el R equivalente en por unidad. Y este K es la corriente en carga dividido por la corriente nominal. O para una misma tensión, ¿cierto? Tensión nominal es la potencia de la carga dividido por la potencia base, que en este caso es la potencia nominal del transformador. Bueno, eso nos da 97,93%. Acá tenemos otro ejercicio. Dice un transformador trifásico de 300 kVA, 12 kV a 660 volt, conexión D y 1 alimenta dos cargas en paralelo. Una carga, dice carga 1, 200 kW. Conexión, en este caso, es una conexión, dice delta. La carga 2 en conexión delta es un banco de condensadores. Y la carga 1 son 220 kW, conexión estrella, factor de potencia 0,96 inductivo. Y la carga 2 son 60 kVA reactivos correspondiente a un banco de condensadores. Los parámetros del circuito equivalente referido al lado de alta tensión están dados aquí, en ohm. R equivalente 9,6 ohm, X equivalente 24 ohm. Y acá tenemos el G sub C en Siemens o en mho, el V sub M. Se pide calcular, dice, el circuito equivalente por fase por unidad referido a la alta tensión, las pérdidas a plena carga, la regulación, la eficiencia. Dibuje el diagrama fasor para una fase. Y se pide, dice, indique los valores trifásicos de la prueba de vacío medida en el lado de baja tensión, P0 y 0 y P0. ¿Cuáles serán los valores trifásicos de la prueba de cortocircuito medido en el lado de alta? B, I y P. Dibujar los circuitos equivalentes para las pruebas de vacío y cortocircuito. Dibujar los circuitos de trabajo para las pruebas de vacío y cortocircuito, indicando las fuentes de tensión regulable, elementos de maniobra y protección, voltímetro, amperímetro y wattmetro. Indique las características de los wattmetros. Una es el circuito equivalente de las pruebas de vacío y cortocircuito y el otro es el circuito de trabajo. Son cosas distintas, a veces se confunden, pero son totalmente diferentes. Eso queda de tarea. Bueno, aquí quería mostrarle una información que me llegó de Acera, que es la Asociación de los Generadores de Energías Renovables, donde vemos, por ejemplo, en el mes pasado, bueno, en realidad antepasado, porque este era de mayo, en el mes de abril, ¿qué fue lo que se consumió? Y ustedes ven 24,5% de fuentes renovables, 17,7% hidráulica convencional y un 57,9% de energía, en este caso térmica, fósil. Fundamentalmente carbón, que fue un 36%. Ahí está indicado el detalle. Y gas natural un 17,7%. Acá tenemos durante un año la generación térmica, hidráulica y energías renovables, con los colores respectivos. Si ustedes se dan cuenta, hemos consumido, especialmente fuera del verano, hemos consumido más energía térmica de origen fósil que energías renovables. Acá tenemos otro tema también de actualidad, que es la parte de
la ley 20.571 y sus modificaciones. Una ley que fue promulgada hace 8 años. Y aquí aparece el número de abril, recién pasado, de las conexiones. O sea, cuántos residentes, usuarios residenciales han instalado paneles fotovoltaicos y están conectados a la red para poder, ¿cierto?, eventualmente entregar energía a la red. Bueno, y vemos que, claro, son 7.745. Probablemente el ministro en la cuenta que dio hace poco, ayer creo que fue, ha dicho que ha sido un gran logro porque aumentó en un 20% del año pasado a este año la conexión. Pero si ustedes sacan el porcentaje de los usuarios residenciales, que son del orden de 6 millones, alcanza apenas el 0,13%. O sea, es un fracaso. Pero en su cuenta el ministerio lo anota como un logro. O sea, las cifras dan para mucho. Acá tenemos la evolución de la capacidad instalada de energías renovables hasta abril. Aquí están en colores, por ejemplo, la mayor es la fotovoltaica, que está en un color naranja, y después le sigue la eólica, que está en color celeste. Y la última acá, que entró hace poco, que es la termosolar. Esa planta, Cerro Dominador, me parece que es el nombre, tiene en el día genera con paneles fotovoltaicos y en la noche genera con sales que se calentaron durante el día con radiación solar, con espejos que calientan, ¿cierto? Concentran los haces digamos, los rayos del sol, los concentran y calientan sales, y esas sales en la noche producen vapor y generan, con ese vapor, ¿cierto?, una turbina genera electricidad. Bueno, por lo menos esto es una buena noticia, ¿cierto? Que las energías renovables están aumentando en forma exponencial, rápidamente. Acá tienen las referencias.